Hola querida audiencia. Bueno, como he dicho en estos días de tiempo navideño, que nos sirvan para la maravillosa metáfora y poesía de la venida del Salvador al mundo, sin perder de vista de que Jesús fue fundamentalmente un judío, y judío profesante de su propia fe, la fe judía, hebrea. Esta es una verdad histórica enorme. Más tarde, quienes no lo conocieron ni le oyeron nunca, 70, 80 y 90 años después de su crucifixión, pues levantaron, edificaron una institución, una iglesia, organización, que enseguida se convirtió en iglesia poder. Es decir, aquello por lo cual Jesús luchó, combatió y murió. Veamos esta reflexión navideña, pero también, no puede ser de otro modo, también crítica, porque todo es enderezable, todo es corregible y perfectible. También nuestra fe y nuestra militancia en cualquiera de las denominaciones cristianas deben ser perfectibles. El cristianismo fue en principio un movimiento sin jerarquías y muy comunitario. Sin embargo, ya lo sabemos, los movimientos, sea cual fuere su especie, necesitan ser dirigidos por determinadas personas que actúan en representación de los miembros, de los demás. Una vez que esto queda establecido, siempre pasa, el sistema o el movimiento empieza a salirse del control de los miembros. Parece que los cristianos primitivos llegaron a este cambio estructural, ¿no es cierto?, en su comunidad, pero llegaron con grandes cuidados y con grandes precauciones. Veamos esto, como dije, en el Didache, este folleto contenido en este libro, encontrado en 1875 en hebreo, que circulaba en Judea por el año 90 de la era cristiana. Dice textualmente: nombrad vosotros mismos obispos, diáconos, dignos del Señor, hombres o mujeres que sean modestos y no aficionados al dinero, que sean auténticos y amables. Por tanto, nuestro responsable u obispo debe estar por encima de todo reproche. Atención, cómo tenían que ser estos hombres dirigentes en la iglesia cristiana primitiva. Fiel a su única esposa, debían y podían casarse. Temperados, corteses, hospitalarios y buenos maestros. Que no sean dados a la bebida ni sean camorristas, sino de conducta indulgente. Deben ser personas que eviten las querellas, personas que actúen en buena forma y ejemplar dentro de sus propias familias, y personas de altísimos principios. Es Didache, que son las enseñanzas de los 12 apóstoles, no son los evangelios. Los evangelios sinópticos que fueron aprobados 300 años después de Mateo, Lucas, Juan modificado y Marcos son otra cosa. Pero bien sabemos también
la condición humana con el diablo siempre metido adentro. Los diáconos de los que habla el Didache, los diáconos empezaron a dañarse, a ejercer mal su oficio, a aprovecharse del dinero de la gente y a obtener ganancias con el ministerio que desempeñaban, y a constituirse en autoridades pomposas con sotanas, esto dice el Didache, con sotanas, túnicas, bandas de color y capelos, las kipá judías, en la cabeza. Ahora veamos, si ustedes me lo permiten, un poco de etimología del vocabulario eclesiástico inventado por las curias con el tiempo. Presbítero, han oído, ¿no es cierto? Lo sabemos. Significa anciano. Obispo o episcopum en latín significa simplemente un veedor. Diácono quiere decir sirviente o auxiliar. Y atención a lo siguiente. Clero, del griego clero con K, que significa en griego, insisto, un lote de tierra o un patrimonio. De modo que al evolucionar el clero, tomó el nombre del hecho de manejar las finanzas de la iglesia. Estas etimologías y otras más, no hay tiempo para mencionarlas hoy, evocan un intento democrático y correcto, ético, de su desempeño original. Así, por ejemplo, se acepta que la sabiduría de las personas crece y aumenta con la edad, cuando se hacen las personas ancianas, viejas, presbíteros. Un obispo solo sería un supervisor, pero no una autoridad. Un diácono estaría al servicio de todos, de la comunidad. Y un clérigo, por lo dicho hace un segundo, hace poquito nomás, sería como un tesorero, pero de todos los miembros. Y no existe en el Didache, es decir, las enseñanzas y convicciones de los apóstoles que conocieron a Jesús, no existe la idea de un nombramiento especial desde arriba y multipoderoso y venerado. No existe. Sin embargo, es precisamente este nombramiento desde lo alto lo que terminó imponiéndose y triunfando y acabó destruyendo el espíritu democrático y en gran medida el espíritu ético del cristianismo original. Por supuesto, hasta que llegó un intento de cambio con la reforma de Martín Lutero, ya hace medio milenio. La condición ruin, infame de la naturaleza humana da por sentado, da por bueno y por deseable todo cargo o encargo. Miren ustedes la palabra cargo. Cargo es un peso, es una obligación, es un sacrificio. No es una gollería, no es una prebenda. Pero la ruin naturaleza humana da por deseable el cargo o el encargo. Y bien sabemos por la experiencia que el poder, cualquiera que éste sea, produce a la larga suficientes resultados que dañan a los que lo detentan. Como vemos, querida audiencia navideña, la iglesia de Cristo pronto fue víctima de los deseos inmoderados, la condición humana. El diablo siempre adentro, porque somos mestizos entre Dios y el demonio. Muchas gracias por permitirme
compartir con ustedes estas ideas. Chao.